Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Jay Experimentos. Si os gusta esta Powerbank de 21.000 mAh, bueno, estilo Supreme, que va súper bien, yo os puedo decir que es súper fácil de hacer y barata, quedaros en el vídeo. Pero antes vamos a ver una aplicación, se llama Ciencia Amino y vamos a hacer un sorteo, o un concurso mejor dicho. Vamos a verlo. Esta es la aplicación Ciencia Amino y estamos en la sección de destacados donde la gente pues publica retos, blogs, noticias, siempre del ámbito de la ciencia. Vemos que tenemos 9 usuarios en línea y podemos ver los usuarios que están haciendo, por ejemplo, dando likes, leyendo las publicaciones, tomando quizzes y bueno, vamos a ver lo que es eso de los quizzes. Es una especie como de minijuego y vamos a jugar, a ver qué tal se nos da. Vamos a ver el primero, por ejemplo, el de astronomía. No soy muy bueno, pero vamos a probar suerte. Damos a empezar y ahora empiezan las preguntas. Comienza. Vibraciones del mismo espacio y tiempo. Ondas gravitatorias, ondas de radio, radiación ninguna. Perfecto. Seguimos a la siguiente. Ya vamos en la 2. Tipo de universo que no contiene nada y sin embargo expande a ritmo constante. Ay. Bueno, me han matado de la 2. Es que no controlo casi nada de astronomía. Pero vamos a ver los resultados de la gente. ¿Qué tal es? Aquí tenemos el ranking, así que bueno, yo estaré pues bastante abajo aquí. Estoy en el 66. Si queréis intentar vencerme, pues nada, haced este quizzes. Si quedáis por encima de mí, pues sois mejores que yo en astronomía. Como veis, la aplicación Ciencia Amino es súper chula y hay mucho que descubrir y mucho que compartir, pero vamos a ver el tema del concurso. Es muy sencillo, tenéis que crear un blog, ya sea de una teoría científica o de un experimento científico. Lo posteáis y dentro del blog ponéis el hashtag concurso llega a 1. Yo luego eso lo podré filtrar, entonces elegiré el mejor, el que más me haya gustado. Lo compartiré tanto en Twitter, que tengo 53.000 seguidores, y en Facebook, que tengo 46.000 seguidores. O sea, mucha gente va a ver tu blog y si lo puedo llevar a cabo lo haré en un vídeo en el canal donde lo verás hecho realidad aquí en el canal de Jay Experimentos. Tenéis hasta el sábado que viene para crear el blog, así que tenéis días suficientes para participar, pero lo primero que tenéis que hacer es descargaros la aplicación que os dejo en la descripción del vídeo en un enlace y uniros a la comunidad de Ciencia Amino. Así que venga, ¿a qué esperáis? Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace esta Powerbank de Supreme. ¡Vamos! Inicialmente vamos a asegurarnos que las baterías que vamos a usar para nuestra Powerbank están sanas. Para ello tendremos que medirlas con el polímetro. Y estas son las 18650 y son de 3000 miliamperios. Estas son unas de otra Powerbank que se me estropeó, pero vamos a ver si están todas las baterías sanas. La ponemos en las puntas y vemos que da 4,25 voltios, la otra 4,23 y esas azules 4,15 y esa está mal porque ya la había probado antes, da 0,56, por lo tanto esta hay que desecharla, que posteriormente la tiraremos a un punto de recogida de baterías. Bueno, esta es la placa, la PCB, que usaremos para alimentar nuestros smartphone, tablet o lo que sea, digamos lo que es el controlador de tensión, que lleva también linterna y todo, o sea, es súper completito. Ha llegado el momento de empezar a unir las baterías unas con otras. Pondremos un poco de silicona caliente y eso servirá como una especie de soldadura, tanto por un lado como por otro. Una vez que ya tenemos toda la tableta de baterías, en este caso hemos sumado 7 en total, que serán esos 21.000 mAh, vamos a ponerle un poquito de flux. Este líquido, podríamos decir, es lo que va a facilitar la soldadura para que podamos, digamos, el estaño agarre a la superficie o a los polos de la batería. Sin este líquido, pues bueno, se puede hacer, pero nos costaría mucho más y habría que sobrecalentar en exceso los polos, que no va a venir bien para este tipo de baterías, ya que, bueno, hay peligro que estallen y se incendien, así que mucho ojo porque son muy delicadas. Vale, hemos cortado un par de cablecitos de hilo rígido y lo pelamos. Como vemos en la imagen, se pela súper bien. Con el cúter le damos ahí y luego estiramos. Si ya las tendríamos listas para colocar. Como es cobre, no hace falta ponerle flux, este agarra enseguida. Y tendremos que unir todos los positivos bien soldados y luego por la otra parte todos los negativos bien soldados. Muy importante. Todas las baterías tienen que estar en paralelo. De esta manera se respeta el voltaje, o sea que tendrá los 4 voltios
ahí está, 4,2 voltios, y lo que se suma es el amperaje, digamos la corriente. Ahora lo que me he agenciado es una cajita que compré en un bazar chino y bueno, la verdad es que cabe todo súper bien, el controlador más las baterías, pero tenemos un problema que no es de la altura que necesitamos, tenemos que cortarla. Eso es bien sencillo, como es una madera está bien blandita, con una sierra lo vamos a hacer súper bien, pero eso sí, tenemos que asegurarnos dónde hacemos los cortes, porque tenemos que medir las baterías, la placa controladora, todo a su medida para que luego quepa todo en su interior y no hayan sorpresas, porque si no tendríamos que comprar otra caja, aunque la podemos hacer nosotros con 4 maderitas y es un poquito de chapa, lo hacemos. Bueno, vamos a hacer el recorte o bueno, digamos la apertura para los USB y el micro USB, que es el que sirve de carga. Con la sierra y un cúter, lo dicho, es una manera tan blandita que se hace súper bien y ahí lo cortamos, pero tenemos que cortar un poquito más para luego, digamos, que encaje bien. Bueno, ahí os explico el bat más y el bat menos, o sea, batería más y batería menos. Si se conecta al revés, fundimos la placa, el controlador, así que mucho ojo. Aquí estoy haciendo un test a ver si funciona bien la batería, funciona bien el controlador, y vemos que sí, con el botoncito del lateral se enciende y también podemos activar o desactivar la linterna que incorpora. Vemos que lleva una pantallita retroiluminada que nos da indicaciones como el porcentaje que queda de batería y todo eso. Vale, ahora estamos retirando tanto el LED como el botón, porque al ir la placa controladora dentro de la caja no vamos a poder acceder a ellos, así que tendremos que sacarlos por fuera. Bueno, lo que os había dicho, estos recortes es para que encaje bien la placa controladora. Vamos a hacer el agujero para tanto el diodo LED como el pulsador, que sustituimos por este otro que es de superficie y queda pues mucho más chulo que hacer ahí un apaño guarrindongo. El LED no hace falta porque haciéndole el agujerito con la broca lo dejamos asomar un poquito y perfecto. Hacemos medida y una broca arreglo al LED y otra arreglo al botón. Todos los materiales que estáis viendo en el vídeo están en la descripción para que si queréis echarles un ojo, pues nada, ahí estarán. Vale, botón puesto en su lugar y ahora vamos a hacer la tapa superior, y tan sencillo como usar de plantilla la propia caja. Luego cortamos con una sierra y ya la tenemos fabricada. Bueno, la caja está casi terminada, como veis, es súper sencilla de hacer. Lo único que tenemos que tener cuidado es en las medidas de no equivocarnos, porque luego, claro, pues no va a cuadrar. Igual que con esta ventanita, hay que hacerlo a la medida, todo con regla y con paciencia. Vamos a pintarla primero de negro mate y luego le daremos una capa de rojo, porque claro, Supreme ya se sabe, es rojo, ¿no? Pues aquí la tenemos, rojo Supreme. Bueno, una vez que ya está la caja pintada, simplemente es empezar a colocar cosas dentro. Ahora ya esto es el paso final, pero hay que hacerlo en el orden que corresponde. Primero los hilitos que van a unir la placa controladora con el diodo LED, esto lo soldamos ahora también, pero el botón no, pero sus hilos sí que lo haremos. El botón no lo soldamos ahora porque si no, no vamos a poder instalarlo. Y también lo soldamos ya a las baterías. Hacemos un pretest, es correcto. Bueno, ahí vemos que he puesto el botón para ver si iba, pero como vemos lo desoldamos porque para, digamos, para introducirlo hay que hacerlo sin los cables. Bueno, ya está puesto en su sitio, así que vamos a empezar a poner las baterías, que digamos es lo más delicado. No tiene que tener golpes ni juegos, tiene que quedar todo muy bien aislado y muy bien sujeto. Esto es cinta adhesiva de doble cara que, bueno, es bien económica. Y ahora sí, vamos a soldar ya los cables a la batería. Esta es la soldadura final, así que tiene que estar bien hecha. Y vamos a poner un taquito de madera porque, bueno, tiene que estar sujeta a algo. Una vez que enchufemos y desenchufemos los USBs, se nos acabaría moviendo internamente la placa controladora. Ahora es el momento ya de hacer la última soldadura, que es la del botón, y simplemente ya es fijar cada cosa en su sitio. Retiramos los papelitos que cubren la cinta de doble cara y pegamos bien pegada. También ponemos el LED en su sitio y ponemos un poco de silicona caliente para, bueno, eso no pasa nada, es aislante. Y también hemos puesto en el taco y en la plaquita. Y ya está, internamente todo súper bien sujeto. Vemos que está bien, pero bueno, hemos puesto esta
intermedia para que no sobresalga mucho el cristalito de la pantalla y no se dañe. Entonces esto digamos que sería como una protección. Lo hemos grapado y ahora la de arriba la pegamos. Las grapas se quitan fácilmente, o sea, el día que queramos mirar algo de dentro, simplemente con un destornillador hacemos palanca y al llevar solo 4 grapas, las 2 tapas de arriba saldrían sin problema. Esta es la plantilla de Supreme, que no es más que impreso en una hoja, que he recortado con el cúter con mucho cuidado, y luego, bueno, los papelitos que van en la P, en la E y en la otra E, simplemente hay que pegarlos con un pegamento de barra que no pasa nada, porque luego lo vamos a poder quitar sin problema. Y con spray, pues ahí lo tenemos, Supreme. Ahora sí, vamos a hacer el test a ver si funciona. Conectamos el iPad. Perfecto, conectamos el iPhone, perfecto, y podemos cargar 2 a la vez, solo que una salida, digamos un USB, es de 1 amperio y el otro es de 2,1 amperio, o sea que uno cargaría más rápido que el otro. La pantalla retroiluminada, y vemos ahí en la pantalla pues que nos informa qué salidas están activadas, en este momento las 2. En el momento que queramos recargarla, pues con un micro USB conectamos y se iría cargando. En este momento pone in porque es el puerto que ahora mismo está activo. Vamos a ver la función de linterna, 2 clics y se enciende, y 1 clic y se apaga. Vemos que es un LED, no es que sea una linterna súper potente, pero bueno, con esta batería nos va a durar días y días encendido, seguro. 2 clics para encender y 1 para apagar. La powerbank, apretando seguido, se apagaría. Y bueno, si os ha gustado este proyecto, pues dejadme un gran like, y si queréis, pues lo compartís con vuestros amigos, porque no estaría de más que cada uno pudiera tener en su casa una powerbank de ese estilo. Yo digo que lo he hecho con 7 baterías, pero podéis hacerlo de 20 si queréis. Vamos, tendréis una powerbank casi infinita. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.